¿Qué tal? Bienvenidos a Te lo explico con manzanas. El día de hoy vamos a hablar sobre Sudamérica. Este tema es bastante actual. Bueno, para poder entender los problemas de Sudamérica, tenemos que saber el origen y el contexto. ¿Por qué tantos golpes de estado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué no funciona la derecha ni la izquierda? Este tema se va a dividir en tres partes. En la primera vamos a ver el origen histórico. En la segunda veremos cosas que ya pasaron y que se están repitiendo. Y en la tercera veremos la actualidad de países de Sudamérica. Antes que nada, suscríbanse y denle like, activen la campanita para que les llegue la notificación del próximo video, que va a estar bastante bueno, va a ser un complemento. Compártanlo con sus amigos para que conozcan más sobre estos temas. Es muy importante entender que todo lo que pasa actualmente son consecuencias y resultados que se planearon hace varias décadas. Nos tenemos que remontar casi a principios del siglo XX en los Estados Unidos, en donde existe un brazo derecho de la sociedad con más poder a nivel mundial, que es el sistema bancario. Y hablando en concreto de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América. Cabe recalcar que de federales pues no tiene nada. Es un banco privado que se instauró por la familia judío-alemana, la familia o la dinastía de los Rothschild en América, para asegurar que la economía de América se regulara por una sola moneda, en este caso el dólar, cosa que lograron con el sistema bancario privado. Posteriormente en otro video que haga voy a explicarles mejor cómo funciona esto de la Reserva Federal, porque ellos pueden imprimir dinero y Estados Unidos no. Vamos a ser un poquito más detallados con ese tema, pero por lo pronto les voy a explicar lo más básico. Bueno, en un principio el dinero americano estaba respaldado por las reservas de oro y no se podía imprimir más dinero para no crear un desbalance entre el oro y los billetes en circulación. Tenía que haber una paridad ahí. Pero a partir de que la Reserva Federal sea dueña de la impresión de la moneda, se comenzaron a dar préstamos a los ciudadanos sin medir un balance con el oro. Ya no les importaba si tenían muchas o pocas reservas, lo que ellos querían era seguir prestando dinero, porque el préstamo significaba para ellos más ganancias. Y esto era beneficioso a corto plazo para el banco, porque entre más deuda generaran, la gente pagaría más intereses. Pero a mediano y a largo plazo se crearía una burbuja inflacionaria, la cual generó el famoso crack de 1929. La depresión del 29. Bueno, años después, en 1944, antes de que la Segunda Guerra Mundial terminara, Estados Unidos decide hacer un pacto con muchas naciones del mundo. Este pacto fue algo que no se difundió, pero que sí existió y hay documentos los cuales avalan esto. Este pacto se llama el Bretton Woods, el cual pondría al dólar como la moneda de referencia a nivel mundial. De esta manera se aseguraba que el dólar estuviera en circulación en otros países y el banco ganara más dinero al imprimirlo. Es decir, cada impresión de $1 costaba 20 centavos de dólar, pero ese dólar se le podía dar un valor desde $1 hasta 500, hasta $1000. Entonces la ganancia era de unas cantidades impresionantes. Ahora, ¿por qué los países aceptan este acuerdo? Bueno, recordemos que en la Segunda Guerra Mundial muchos países ya estaban siendo debilitados económicamente. ¿Por qué? Porque la guerra significa deuda. Por lo tanto, Estados Unidos ofrece ayuda económica a estos países, pero a cambio los países tenían que usar la moneda del dólar para que la Reserva Federal, con este negocio de la impresión de las divisas, pudiera generar más dinero. Entre más dólares circulaban en varios países del mundo, Estados Unidos y la Reserva Federal tenían más ingresos. Es una ecuación muy simple en realidad. Y este plan sirvió para que los Estados Unidos también comenzaran con un plan de imperialismo económico, que tenía como objetivo quedarse con los recursos de naciones afiliadas a este acuerdo, al Bretton Woods, provocando así que los países que firmaron no tuvieran poder de decisión absoluto sobre su moneda y dependieran del dólar americano. Por eso actualmente vemos que todas las monedas o la mayoría de las monedas del mundo tienen que hacer una paridad sobre el dólar. Es decir, para saber cuánto vale mi peso mexicano a comparación de un bolívar venezolano, por ejemplo, tenemos primero que convertirlo a dólar. ¿Por qué? Porque este acuerdo, este tratado que se hizo en ese tiempo, obliga a que las monedas del mundo o de los países que están afiliados tengan que hacer este cambio de divisas. Entonces eso genera que cada vez que nosotros cambiamos monedas por dólares, ellos se llevan una comisión, porque las casas de cambio siempre llevan una comisión. Entonces esa comisión está generando ganancias para el banco. Es una cuestión de economía, pero creo yo que es bastante fácil de entender. Posteriormente, en el año de 1947 se funda la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Esta es la principal responsable de los conflictos actuales en Sudamérica, por eso les estoy hablando de todo este contexto. Tenemos que entender cuáles son los orígenes, primeramente. Entonces, ellos, como su nombre lo indica, buscaron una forma inteligente de
adueñarse de los recursos de otros países. En vez de hacer guerras, ellos decidieron que tenían que hacerlo de una manera más inteligente, porque habían dos principales causas por las que las guerras ya no eran rentables. La primera es que generaban demasiada crisis económica y pérdidas de patrimonios, etc. Entonces se tuvo un miedo colectivo tanto de los soviéticos, los europeos y los americanos por el desastre causado por las bombas nucleares. Es decir, se dieron cuenta de que si empezaban a lanzar bombas, pues nos íbamos a destruir literalmente todos. Por lo tanto decidieron crear un plan para adueñarse de los países del tercer mundo, como lo mencionaba anteriormente. John Perkins es un exagente de la CIA que tuvo el valor de revelar cómo trabajaba esta agencia o cómo trabaja esta agencia del gobierno para que la población no se dé cuenta de quién es el que tiene el verdadero control de su país. Su libro, Confesiones de un gángster económico, nos detalla que existen 3 fases para poder apoderarse de los recursos de un país de una forma sutil, o por debajo de la mesa, como se le conoce coloquialmente. Y a continuación te lo cuento de una forma un poco resumida, pero tratando de que se entienda lo mejor posible. La primera fase consiste en mandar a un agente de la CIA, tal cual como las películas de Hollywood, el cual se encarga de aprenderse el idioma, de saberse la cultura de ese país, las necesidades de la nación, con el objetivo de empaparse de toda esta idiosincrasia, para posteriormente acercarse con el presidente en turno y ofrecerle un préstamo o un soborno millonario de parte de la Reserva Federal, porque recuerden que ellos son los que tienen la autoridad de imprimir billetes, entonces ellos pueden decidir qué tanto dinero van a prestar, para que este país los utilice en infraestructura y el país se desarrolle de cierto modo. Pero recuerden que como cada préstamo se tiene que dar plazos de pago, que posteriormente el presidente podrá meter como deuda externa. Este es el famoso concepto de deuda externa, el cual la población termina pagando con el aumento de impuestos. Sí, el presidente jamás se va a molestar en pagar esa deuda, porque además el tiempo de su mandato no le va a alcanzar para pagar una deuda de este tamaño. Además, si el presidente acepta este trato, está aceptando que muchas empresas multinacionales americanas entren a su país, acaparando el mercado local y quitando toda la posibilidad de competir a productores nacionales. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que por nuestra casa hay un tianguis o hay una tiendita de la esquina, pues a veces vamos a comprar ahí. Pero ¿qué pasa si nos ponen un Walmart o si nos ponen un Superama, una de estas tiendas americanas? Preferimos ir ahí, ¿por qué? Por la comodidad de que llevamos un carrito, de que hay aire acondicionado, de que hay ofertas, de que hay variedad de productos, y muchas veces terminamos comprando cosas que no necesitamos. Entonces le estamos dando en la torre a los productores nacionales. ¿Por qué? Porque las ganancias están yendo hacia los extranjeros. Esta es la razón de que haya Starbucks, Walmart, McDonald's y varias empresas americanas en cada rincón del planeta. El común denominador es que son empresas americanas, como ya lo mencioné, que se han expandido gracias a este capitalismo salvaje en el que vivimos. Sin dejar de mencionar que muchas empresas nacionales se privatizan y se les da la concesión a amigos del presidente o a empresas americanas. Y cabe recordar que dentro de estos préstamos millonarios, el presidente pues tiene el poder de decisión de llevarse una tajada de este pastel y meterlo como deuda externa. Entonces es muy común que los presidentes acepten estos tratos. Ahora sí, la segunda etapa viene en caso de que el presidente en curso sea un nacionalista o no quiera vender a su país de cierta manera. Por lo tanto, no acepta sobornos de los agentes de la CIA. Un segundo agente entra a escena, pero en esta ocasión lo hace de una forma más sutil. ¿Cómo le hace? Bueno, financia campañas en contra del presidente o grupos de oposición, los cuales se conforman principalmente por personas que quieren el puesto de presidente o que son de partidos opositores. Aquí en México lo vemos mucho, lo hemos visto a través de la historia, ha pasado en otros países de Sudamérica. Estos grupos de oposición, estos grupos de choque, que aparentemente quieren buscar un mínimo error del presidente para echarle la culpa, para decir que la economía no ha crecido. Entonces la gente empieza a tener esa idea de que el presidente es una mala persona, de que el presidente no funciona y que hay que cambiar de presidente. Entonces utiliza los medios de comunicación para hacer creer a la población que el presidente no es el indicado porque no hay un avance en materia estructural en este país, y buscan el más mínimo error para satanizarlo y provocar descontento en toda la población. Aquí es donde entran los famosos golpes de Estado que se han dado en la mayoría de los países sudamericanos con el objetivo de imponer políticos a modo previamente financiados por la CIA, para después entregar de manera consensuada los recursos que se requieran por parte de los gringos. Está fácil esta fórmula.
Y ya por último, si esto no funciona, se procede a buscar un pretexto político con el fin de llevar democracia, entre comillas, a este país y comenzar una invasión militar para derrocar de forma definitiva al presidente en turno. Veas el ejemplo de Saddam Hussein o Muammar Gaddafi en Libia. Para prueba de esto están los discursos de estos expresidentes que daban en las asambleas de la ONU, advirtiendo todas estas situaciones que les acabo de contar. Pero en los medios de comunicación jamás se habla de esto, ya que como bien sabemos están controlados por las mismas élites para solo mostrar lo que les conviene. Y en el siguiente video hablaremos de cómo estas tres etapas se han impuesto en Sudamérica en la década de los 70s y 80s con la famosa Operación Cóndor. Denle like, pongan la campanita y suscríbanse para que cuando saque la segunda parte de esta serie de 3 videos, pues ustedes puedan verlo antes que nadie, compartirlo también para que mucha gente se entere de todo esto. Nos vemos hasta la próxima. Chao.